¿Desde el micrófono dónde está, señor? Del mundo. ¿Por qué te dice el mundo con respecto al papel de las esposas? Hoy vemos una imagen muy seguido. El empoderamiento de las mujeres, ¿no? Hoy el poder tiene que estar en tus manos. Eso es lo que el mundo nos enseña. Y sin duda yo creo, de verdad, que tiene que haber mucho, que en un tiempo la mujer no tenía un valor. Porque la mujer estaba... No, gracias. Prende solita. De repente cuando uno tiene una voz fuerte, ya en el micro es raro. Tengo que hablar más bajito, perdón. Bueno, decíamos, en cuanto al poder, las mujeres en un tiempo no lo tuvieron. Y de repente nos fuimos hacia el otro extremo, queriendo tenerlo todo. Y no es tan mal poder tener un valor como mujeres. El detalle es que en esta ecuación del empoderamiento de la mujer no está Dios. Y esto ha tenido consecuencias muy serias. Una de ellas, yo estaba checando las estadísticas, la infidelidad en el grupo de las mujeres ha crecido impresionantemente. Y hoy hay tendencias como los matrimonios iguales, ¿no? Es parte de lo que esta tendencia del empoderamiento de las mujeres también ha dado. Pero también las estadísticas nos dicen que los divorcios han crecido y en todos los países. Me dio mucha tristeza ver que hay países que hasta el 73% de los matrimonios se disuelven en los primeros años. En nuestro país no es distinto. El INEGI registra aproximadamente un veintitantos, 26, 27, no recuerdo la cifra. Pero la frase que más me impresionó cuando yo lo leí fue: en México la gente hoy se casa menos y se divorcia más. Entonces imagínate, la verdad es que este es el plan del mundo, es lo que el mundo te da a escoger. Pero ¿sabes qué? Hay otro plan, el plan de Dios. Y vamos hoy a estudiar, quiero que estudiemos juntas, esta escritura que está en Proverbios 31, del 10 al 31. Y te pido por favor que me acompañes a ella. Y déjame contarte un par de detalles. A mí me encantan los detalles cuando se trata de las escrituras. Este proverbio, fue escrito por Salomón. Y es para empezar, es un proverbio, es un escrito acróstico. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de sus versos está escrito con una letra del alfabeto griego. Además de ser increíble en cuanto a sabiduría, también es una joya literaria. Es increíble, la verdad. Si no lo habías checado, en tu Biblia viene al inicio la palabra hebrea de donde se inspira esto. Pero bueno, también fue escrito pensando en una mujer, en la mamá de Salomón, en Betsabé, que aunque algunos pudiéramos pensar que su vida no empezó muy bien, no, empezó difícil. Al final, ella corrigió el camino y crió a un hijo increíble, increíblemente sabio, como para pedirle a Dios más sabiduría, y Dios se la concedió. Y entonces esta es una expectativa de Salomón también de lo que una esposa debiera ser. O sea que si nos hubieran puesto este prerequisito para casarnos, hoy vamos a ver, creo que algunas no hubiéramos llegado a casarnos. Digo, me considero yo una de ellas, pero bueno. Vamos a ver entonces, vamos a ir a Proverbios 31, versículos del 10 al 31. Pero vamos a ir despacito. Dice así la escritura: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. Imagínate, qué especial. Primero que nada, algunas versiones hablan de la mujer virtuosa. Esta palabra particularmente
Es una palabra que se usaba para describir la característica de los jueces de Israel. O sea, que eran capaces para guiar al pueblo. Y la da también entonces a una esposa. Quiere decir entonces que esta mujer posee fortaleza de carácter. Y es una fortaleza que viene del interior. Después pregunta, ¿dónde se hallará? Definitivamente, pocas mujeres podemos alcanzar, se puede alcanzar, digámoslo así. Esa era la expectativa más bien. Pocas mujeres hay con estas características como la describe en esta escritura. Algo que me pareció muy importante es más valiosa que las piedras preciosas. Una piedra preciosa depende su valor de su origen. Si está hecha por Dios, como los diamantes, o si está hecha por los hombres, que hoy también los hombres han podido replicar un diamante, pero el valor entre uno y otro es abismal. Entonces, es algo que nosotros necesitamos considerar. Dice que el esposo de este tipo de mujer confía plenamente en ella, confía en su conducta, confía en su comportamiento, sabe que ella siempre será fiel y que nunca lo traicionará. Oh, ya desde ahí nos llama de una manera muy profunda. Dice que no carecerá de ganancias. Esta parte también me pareció muy interesante porque a las ganancias a las que se refería Salomón eran a los botines de guerra, por las cuales el ejército iba y peleaba y conquistaba una ciudad para conseguir ese botín. ¿Por qué te cambiaría o por qué me cambiaría mi esposo? ¿Por un momento de paz y de quietud? ¿O no me cambiaría ni por la joya más preciosa? De eso va a depender cuánto debo esforzarme también. Y dice además, vamos a continuar, en el versículo 13, del 13 al 17. Anda en busca de lana y lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias, planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Podemos ver aquí una frase que también es increíble. Dice gustosa. La mujer en tiempos de Salomón hacía complacer la ropa para su familia. Hoy tenemos tiendas increíbles que nos proveen de ese tipo de materiales, ¿verdad? Pero en ese tiempo era una característica de una buena esposa que ella fabricara la ropa de su familia. No se trata de lo que podamos hacer o no, sino de la actitud con la que hagamos las cosas. Porque de eso depende si los nuestros van a estar bien o no. Dice que también es una mujer inteligente. Dice que como barco mercante, analiza, piensa de qué manera puede hacer rendir más el gasto, porque a todas nos hace falta, no a todas nos dan lo que quisiéramos, y si nos lo dieran de todos modos, tendríamos que ocuparnos de hacer lo mejor de ella, ¿no? Dice que evalúa, calcula el valor de un campo y lo compra. Esta mujer tenía tal visión, porque la expectativa es que tenga tal visión, que pueda tomar decisiones prudentes. Y ahí yo dije, ay Dios, tiene que aprender a saber decir que no. Y mi amiga se ríe porque sabe que es de las cosas que más me cuesta, ¿no? El poder evaluar qué es realmente importante y que no. A veces decimos que sí a muchas cosas y nuestra familia se ve afectada por todas las actividades a las que le decimos que sí, solo porque no sabemos decir lo contrario, no sabemos decir que no. Continuamos. En el versículo 18, del 18 al 22, dice así: se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano
sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Y fíjate, detalles de aquellos tiempos que nos hacen entender el verdadero sentido de lo que quería expresar Salomón con este detalle. En aquellos tiempos, en una casa bien ordenada, había una lámpara encendida durante toda la noche. Por eso dice, su lámpara no se apaga en la noche. Cuando una casa no tenía una lámpara encendida, significaba que estaba abandonada. Y eso, para quienes la habitaban, significaba calamidad, porque podía pasar cualquier cosa. Pero ve quién es la encargada de que esa lámpara estuviera prendida todo el tiempo. Pero también ocupaba su tiempo de una manera provechosa. No desperdiciaba su tiempo en 20,000 actividades. Definía perfectamente a esta mujer qué era lo que más iba a redituarle el éxito. Esto nos hace pensar que esta mujer, yo pienso, con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo, o sea, era hábil. Hacía la ropa, estaba pensando en muchas cosas, aún en las cosas que podía mejorar. Pero sobre todo su habilidad no dependía de todos sus talentos, sino de por qué hacía las cosas, a quién estaba encaminado su servicio, a la gente que más amaba. Y nosotras, yo la verdad es que pensé, yo necesito aprender mucho de esta mujer. Siempre ha sido mi escritura favorita y les comparto no porque yo haya alcanzado alguna de estas que les estoy describiendo, sino más bien porque me hace pensar en el estándar que Dios espera que yo alcance en algún momento, en algún área, porque definitivamente sé que a lo mejor no las voy a alcanzar ni todas, ni alguna en todo su esplendor, pero sí hay una visión perfecta de hacia dónde voy, y eso me permite tener una gran seguridad. Además dice que se viste, en el versículo 22, de púrpura y lino fino. En aquel tiempo la púrpura y el lino fino era lo más excelente, lo más caro, lo más elegante, lo más... Yo no digo que nos pongamos a trapear con ropa de fiesta, ¿verdad? Pero la verdad yo me he preguntado cuántas veces me he arreglado para cuando mi esposo va a llegar. O si me encuentra en pants, en playera, tenis, regresando de haber ido a dejar a las niñas correr. Si realmente estoy cuidando mi aspecto para mi esposo. Esta mujer lo hacía. Pero fíjate también, dice que, dice, las conchas las cose ella misma. Finalmente, su habilidad no se detenía en una cosa. Siempre estaban pensando en qué mejorar. En el 23, dice que su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Y aquí de repente, después de estar hablando de las características de la mujer virtuosa, aparece el esposo. Yo pensé como que el autor se medio equivocó, no estábamos hablando de otro tema. La verdad es que en las puertas de la ciudad en aquel tiempo se encontraban las personas más importantes haciendo negocio, arreglando las situaciones de la ciudad. Y cuando él expresa esta escritura, que su esposo es respetado, es por la calidad de esposa que él tenía. Y eso me hizo pensar también en muchas cosas, pero lo que más quiero hacer énfasis es en esta parte. En el versículo 25 y 26 dice: se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla lo hace con sabiduría, cuando instruye lo hace con amor. Esta mujer de verdad es impresionante. Y si pensamos como cuántas cosas sabe hacer y cuánta habilidad tiene y cuánto talento y cuánta visión, y si compra un terreno
seguramente lo sacó de cuando hacía cinturones para darle a los comerciantes, ¿no? O sea, ¿de dónde más pudo haber salido? Pero dice que ella se reviste de fuerza y dignidad. ¿De dónde encontramos eso? ¿Solo de Dios? Porque las situaciones de la vida no nos van a permitir tener esa parte. Y sobre todo la segunda parte, dice, cuando habla lo hace con sabiduría. Qué diferentes serían nuestros hogares si tan solo de toda esta escritura aplicáramos este versículo. El otro día escuché rápidamente una anécdota que dice que la mamá escucha un ruido así en la habitación y sube corriendo y ve a los niños así haciendo un desastre y les dice, niños, ¿no saben que la Biblia dice que no debemos comportarnos así? Y voltea y le dijo, mayor, mamá, pero si solo estamos la familia. Regularmente las mejores palabras no las tenemos para la familia. Los hijos a veces reciben el, niña, ¿por qué no te puedes estar quieto? Ay, esposo, ¿no me puedes esperar tantito? Esta mujer dice que hablaba siempre con sabiduría y que instruía con amor. Y yo creo que si pudiéramos imitar esta parte, Dios nos bendeciría mucho. Vamos a revisar nada más rápidamente. Dice que está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Se han reconocido sus logros públicamente, alabadas sus obras. Y yo no sé qué te haga sentir a ti, pero a mí me gusta el reconocimiento. Me gusta estudiar y recibir un diploma, es padrísimo. Pero que reconozcan mis hijas que he aprendido a quedarme calladita es un reconocimiento mayor que cualquier otra cosa. Y te dejo con una última reflexión de mi parte. Recuerda que hay muchas esposas frustradas, así como hay carpinteros, pilotos e ingenieros. Pero la frustración en realidad no depende de la naturaleza del trabajo. Más bien, proviene del inevitable aburrimiento que produce cualquier trabajo que hacemos de manera mediocre o usando poca imaginación. Muchas gracias. Buenos días, hermanas. Gracias por estar aquí. Hoy vengo a hablarles de una mujer real. Miren, cuando yo leí por primera vez este proverbio, y a lo largo de mi vida como discípula, cuando lo leo, a veces me parece inalcanzable. Sinceramente a veces pienso, esto es muy difícil, yo no soy así. Entonces, como me cuesta mucho, y la verdad es que Dios ha trabajado tanto en mí, yo pensé, ¿qué mujer en la Biblia, cuando yo estudié de esta mujer que ahorita les voy a hablar, yo decía, ¿qué mujer en la Biblia puede ser un ejemplo de alguien real que tenía todo en su contra, que tenía las circunstancias tan adversas y que fue alguien que vivió y que le dio la gloria a Dios? Y yo pensé en una mujer como Abigail. Miren, hermanas, si su matrimonio está muy bien, si su matrimonio está avanzando, amén. Pero yo les digo una cosa, puede estar mejor. No se conformen. Y si su matrimonio está pasando por malos momentos, si a lo mejor se están atorando en situaciones, en asuntos, en problemas sin resolver, Dios tiene la respuesta. Y hoy quiero que estudiemos a esta mujer, Abigail. Les voy a explicar el contexto. Yo me imagino la mayoría conoce esta historia. El contexto es el siguiente. Cuando David está huyendo de Saúl porque lo quiere matar. Entonces, él, en una de sus, de las veces que él estaba escondiéndose de Saúl, huyendo, se presenta en un lugar que se llama Carmel.
Y entonces, en ese lugar había trasquiladores de un hombre muy rico llamado Nabal. Este Nabal tenía aproximadamente 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Entonces era un hombre considerado muy rico, pero las características de este hombre eran que era un hombre arrogante, grosero, rudo, de mala conducta. Entonces el primer personaje era David. Él andaba huyendo, pero él, cuando encontró a los trasquiladores de Nabal, lo que él hizo fue cuidarlos y estar al tanto de ellos. Entonces, de repente, David se encuentra en ese lugar y dice: voy a enviar a mis hombres, a 10 hombres, para que vayan allá y pidan comida, porque tenemos hambre. Cuando manda a los enviados, Nabal responde de mala manera y dice: yo no los conozco y no les voy a dar comida, porque era un hombre egoísta, a pesar de que David los había protegido. Entonces, David pues se pone muy enojado, agarra 400 hombres y él dice: ahorita mismo vamos a ir a acabar con estos hombres, primero con Nabal y con cualquier varón que le sirva a él. Y después aparece en escena su mujer. Su mujer, Nabal, en la Nueva Traducción Viviente dice que era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Todos sus asuntos se refiere también a su matrimonio, duro y de malas obras. Y el contraste de su esposa Abigail. Abigail, Dios la describe en su palabra como sensata y hermosa, de buen entendimiento y hermosa apariencia. Este es el contraste, opuestos. A veces en el matrimonio sentimos como somos tan diferentes. Pues este es un ejemplo, eran opuestos. Ahora, uno de los siervos se da cuenta de la situación que pasó y de la respuesta de Nabal y dice: esto está mal, voy a ir con su esposa. Si fue con la esposa era porque reconocía que era una mujer sensata. Y entonces la escritura dice: ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Miren, cuando el criado va y le dice a ella: ¿qué vas a hacer? Alguien tiene que hacer algo. Ella lo que hace, primero, si se dan cuenta, ella sabía lo que tenía, porque tomó las provisiones. Era una mujer que a veces podemos ser nosotros que no sabemos ni lo que hay en la casa, no sabemos si nuestro esposo tiene, cuánto gana, no estamos al tanto de nada de las cosas de nuestro hogar. Sin embargo, ella sí estaba al tanto. Yo te quiero preguntar hoy, imagina la escena contigo, que tú hubieras estado ahí cuando te dicen: ¿sabes que tu esposo es bien grosero? La desgracia va a venir sobre tu familia, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo hubieras respondido tú? ¿Qué harías hoy? Sinceramente, yo me hubiera súper enojado. Me hubiera dicho: ¿cómo es posible? ¿Y tú entras en pánico cuando algo pasa mal? ¿Te enfureces? ¿Vas a reclamar a tu esposo? ¿Es lo primero que haces? ¿Te pones a llorar? ¿O vas con tu discipuladora a decirle: ya ves por qué no quiero seguir viviendo con él? Con toda la bola de quejas que a veces tenemos de nuestros esposos. Cuando las decisiones que toma tu esposo no te agradan o no salen bien, ¿qué haces? Miren, Abigail era una mujer muy sabia y prudente. Ella pensó: los hombres con hambre generalmente están enojados. Con hambre a veces no pensamos, y esto va a ser una desgracia. Pero si yo les llevo comida y me escuchan y me humillo,
probablemente la cosa cambie. Porque sinceramente, mi esposo, Dios lo ha ayudado mucho, pero antes él, enojado con hambre, así, se ponía muy mal. Y yo recuerdo que a veces tomaba malas decisiones cuando tenía hambre. Y yo pienso en Abigail, que es sabia, que pensó, voy a llevarles comida. Y los manda primero para que vean, ¿no? Que llevaban comida. Después, vamos a seguir leyendo. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Imagínense, ella era una mujer, dicen que de hermosa apariencia, pero aparte era rica, sus vestimentas eran de lujo. Pero ella dice que se arrodilla y se echa a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Fíjense, ¿saben qué puedo ver en ella? Puro amor hacia su esposo. ¿Saben por qué? ¿Quién, a pesar de que las cosas están saliendo mal con su esposo, que las cosas no te agradan, que es grosero, que a veces a lo mejor se porta mal contigo, ¿quién está dispuesto a echarse la culpa al grado de puedo perder la vida, pero la entrego por él? Ella estaba poniéndose en lugar de su esposo. Ella estaba diciendo, yo, que la culpa caiga sobre mí. Yo tomo la responsabilidad. ¿Y saben qué? Ella estaba entendiendo lo que dice su palabra Dios. En Génesis 2:24 dice su palabra, que el hombre dejará a su padre y a su madre, serán una sola persona, se unirán y serán una sola carne. Ella lo entendía. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a él me afecta a mí, y lo que yo hago le afecta a él. Y ella estaba tomando la decisión, somos uno solo. A ella le hubiera dolido que su esposo muriera. ¿Y cuántas de nosotras, a veces cuando las cosas no van bien, queremos deshacernos de nuestros esposos? ¿Cuántas de nosotras decimos, ¿por qué me casé con él? ¿Por qué no cambia? Y yo veo en ella tenía la oportunidad. Imagínense que la Biblia está describiendo a su esposo como un hombre grosero en todos sus asuntos, mezquino. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo la trataba? Pero ella entendía, somos uno solo. No importa cómo sea mi esposo, yo voy a honrar a Dios. Adelante dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Esto se lo dice a David, y lo reconoce como su Señor. Y le dice, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Era una mujer sabia, humilde, que estuvo dispuesta a humillarse y a reconocer, David, tú peleas las batallas del Señor, no te ensucies las manos, no derrames sangre, no cobres venganza por ti mismo. Y le dice, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Qué increíble que David pudo decir esto de Abigail. Hermanas, ella con su sabiduría, con la prudencia, con la humildad, logró que David se detuviera. Pero ¿saben qué especial? Cuando dicen, bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado. Yo te quiero preguntar, ¿tú eliges tus palabras al hablar con tu esposo? ¿La humildad te caracteriza? Hoy la misericordia, ¿hay misericordia para tu esposo e hijos? ¿Cuidas tu hogar, hermana? ¿Administras bien los recursos que tienen en tu casa? ¿O eres despilfarradora? ¿O eres descuidada? ¿Amas a tu esposo?
¿Eres respetuosa con él? ¿Eres alguien confiable para él? Abigail puso todo de su parte para ser la mejor esposa que pudo a pesar de sus circunstancias. Hermanas, sinceramente, hermanas, yo al ver la vida de Abigail, Dios me quita cualquier pretexto. Ella tuvo de verdad una vida difícil, una vida con un esposo difícil, pero ella hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que ella tenía. Eso nos quita el pretexto, de verdad, hermanas. Podemos decir, es que mi esposo de repente se enoja, es que mi esposo a veces no me habla, y sí, pasan situaciones como nosotras nos tenemos, no somos perfectas, pero yo veo en ella amor y misericordia. De verdad hacer lo que tenemos, lo que podemos mejor a pesar de las circunstancias que vivimos en nuestro matrimonio. Eso es a lo que Dios nos llama. Las circunstancias no determinan mi vida, hermanas, pero si tengo un alto nivel de intimidad con Dios, eso cambiará mi vida. Entonces yo puedo tener las circunstancias más adversas, pero eso no determina que siempre va a estar así. Pero si tengo a Dios, eso sí va a hacer la diferencia. Si yo tengo una intimidad con Dios, Dios me va a dar el entendimiento y el corazón para poder ser una mujer diferente. En Proverbios 31, 11, 12, esta parte me encanta. Dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Hermanas, ustedes enriquecen la vida de sus esposos. De verdad ellos pueden decir, ella me hace bien y no mal. Cuando ellos se portan a lo mejor mal o están haciendo cosas malas, ¿cómo reaccionas tú? ¿Pagas mal por mal? Dios nos dice, esa mujer hace bien y no mal. Nosotras no podemos ser mujeres que pagan mal por mal. Tenemos que ser mujeres que enriquecen la vida de nuestros esposos y que hacemos bien y no mal a ellos. Hermanas, seamos mujeres que enriquecen la vida de nuestros esposos y de quienes están a nuestro lado. Hagamos el bien y no el mal. Para eso fuimos llamadas, hermanas. Gracias.